Señor, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 20, por favor. Vamos a leerlo alternadamente. Leo yo el versículo 20, ustedes me responden con el 21 y así hasta el 26 que lo vamos a leer todos juntos. Dice la palabra del Señor: y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Juntos, ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Padre bendito, gracias Señor por tu palabra. Gracias Padre por lo que esa palabra tiene poder de hacer en nuestras vidas, porque es poder vivo que sale de ti, Señor. Es poder eficaz para transformarnos, Señor, para cambiar aún lo más profundo y lo más arraigado de nosotros, pero también, Señor, para dar vida a todo el que está muerto. Gloria a ti, Padre, porque has dispuesto que sea esta palabra, Señor, el medio por el cual venimos a ti, el medio por el cual nacemos de nuevo, el medio por el cual, Padre, pasamos de las tinieblas a la luz y también el medio por el cual vamos siendo santificados, perfeccionados, limpiados de todo pecado para gloria de tu nombre. Así que ayúdanos, Señor, y por medio de tu Santo Espíritu prepara nuestros corazones. Ablándalos, Señor, para escuchar lo que seguramente no queremos oír, para reconocer, Padre, lo que seguramente nos cuesta reconocer, pero también, Señor, y por encima de todo, para creer que esta palabra que es verdad, Señor, y que esta palabra que viene de ti, es la verdad que necesitamos creer. Es la palabra en la que necesitamos confiar, Señor, y descansar, para poder experimentar la obra y la bendición de Jesucristo en nosotros. Así que prepáranos, Señor, y disponnos en este tiempo y que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a nuestros oídos y a nuestros corazones por medio de la palabra. Te lo ruego en el nombre de nuestro Mesías y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Lo he estado tratando de recapitular constantemente porque es una forma más sencilla de entender todo lo que está sucediendo aquí en el capítulo 6, ¿no? Y recordábamos en este breve bosquejo que les he comentado, que les he compartido, que de los versículos 1 al 11, en esos intercambios que el Señor tiene con los fariseos, con los escribas, Él establece su autoridad. Él demuestra que no es igual a ellos, ¿sí? Es distinto a ellos, pero no cualquier tipo de distinción. Él es Dios entre los hombres y su autoridad es superior a la de cualquier otro hombre. Además vimos de los versículos 12 al 16 cómo Él elige a sus discípulos, ¿sí? Cómo llama a esos hombres a los cuales Él va a preparar y Él va a dar poder para encomendarles la extensión del reino. El domingo anterior hablamos brevemente de cómo se extiende su fama. Se hace más conocido Cristo por las obras y por las palabras que están saliendo de su boca y cómo eso está atrayendo gente más allá de los límites de Israel. Está viniendo gente de otras ciudades, veíamos el domingo pasado, gente de Fenicia, que hoy es Líbano, de Tiro y Sidón, venían a congregarse a su alrededor y dimensionábamos lo que implicaba tener esa multitud de gente allí, las dificultades que representaría ir a buscar a ese Cristo y cómo esa fama y ese poder de Cristo hacían que miles de personas fueran a buscarle a pesar de todo lo que eso implicaba. Hoy vamos a entrar en un bloque de varios domingos para estudiar cómo este Cristo enseña su ley. Y cuando digo enseña su ley, no estoy diciendo que Cristo vino a enseñar una ley distinta a la que ya había sido enseñada. Recuerda que dice la Escritura que Dios no cambia, Él es inmutable.
Cristo no viene a mostrar un camino distinto o unos términos distintos de los que Dios ya estableció a lo largo del tiempo a través de la revelación de los profetas en el Antiguo Testamento, ¿sí? Lo que Cristo viene a hacer es a mostrarnos, ¿sí? Y a confrontarnos con la manera en la que nosotros queremos ver esa ley y la manera en la que Dios realmente ve y revela esa ley. Por lo tanto, hemos visto cómo Lucas nos ha ido llevando de esta confrontación con los fariseos hasta el momento de congregar con él una multitud que veíamos el domingo pasado, quiere oírle y además quiere experimentar el poder que sale de él de cualquier forma. Ellos, y muchos de ellos, van a quedar satisfechos con simplemente tocarle, experimentar ese poder milagroso del que hablaba precisamente nuestro hermano Luis en la mañana, ese poder único de Cristo, de no solo no ser contaminado por el pecado, sino de sanar, ¿no? A través de ese poder a aquellos que estaban contaminados por el pecado, aquellos que tenían una enfermedad, ¿no? Él toca a los leprosos no con la preocupación de contagiarse, sino con la certidumbre absoluta de que el que se va a sanar es el leproso. Entonces la gente pues está viendo algo que no se ha visto antes, un poder como no se conoció nunca, y está viniendo de tantas ciudades y de tantos lugares buscando a ese Cristo. Y después de demostrar repetidamente entonces que posee autoridad divina, Cristo comienza a ejercer esa autoridad interpretando y proclamando la voluntad de Dios para su reino. Y dada su fama, ¿sí? Dado que Él es en ese momento el que todo mundo busca y el que todo mundo quiere escuchar, ¿sí? La gente está lista para escuchar ese mensaje con atención. Ese es el sentido de todas las señales y de todos los milagros, ¿sí? No es que se vayan anonadados porque pudieron volver a caminar y si no caminaban bien o porque se detuvo una enfermedad que antes les aquejaba, sino preparar los corazones y las voluntades para rendirse ante aquel que puede hacer cosas que ningún otro hombre puede hacer. Y el mensaje más grande y más maravilloso de aquel que puede hacer esas cosas no es que tú puedes ser libre de tus enfermedades, no es que tú puedes ser libre de esos espíritus que te atormentan, es que tú puedes ser libre de tu pecado y volver a experimentar la vida eterna. Experimentar esa vida eterna con la que Dios bendijo al hombre cuando lo creó. Entonces la gente está lista para oírle y precisamente parece que esto último es lo que quiere abordar el sermón que comienza Cristo aquí y que va a ser conocido también en el Evangelio de Mateo como el Sermón del Monte. Que la gente puede experimentar el poder de Dios para sanarles físicamente, pero no debe engañarse pensando que eso significa que tienen una buena relación con Él. Es como si Cristo les estuviera mostrando, explicando y advirtiendo, ¿sí? Que se pueden ir tan sanos como se quieran ir por fuera, ¿sí? Pero no es esa sanidad la que ellos necesitan. Eso no es suficiente para que ellos experimenten la gracia de Dios. Ciertamente es una misericordia de Dios el poder experimentar esa sanidad, pero no es toda la gracia de Dios. Y no es la gracia, ¿sí?, completa que Dios quiso acercar al hombre por medio de Jesucristo. Así que hasta ahora el mensaje de Cristo, y si tú has podido seguir esta serie durante los meses que la hemos estado llevando y está allí en YouTube por si la quisieras escuchar en caso de que no la hayas escuchado desde el principio, ¿sí? Hasta ahora el mensaje de Cristo se ha centrado en anunciar la llegada del reino de Dios y su manifestación como Él mismo es siendo Dios encarnado entre los hombres. Hemos visto cómo enseña la palabra en las sinagogas y cómo abre los rollos y de manera general, a través de esa palabra, Él empieza a revelar quién es el que está delante de ellos y qué es lo que está sucediendo delante de sus ojos. Hemos visto cómo han respondido los fariseos y los escribas y cómo Él les ha dado respuesta clara y contundente a cada uno de sus reclamos o de sus objeciones. Incluso hemos visto algunos llamados específicos a hombres a seguirle, a convertirse en sus discípulos y cómo Él ha sanado a muchos expresando su benevolencia y su favor en hacerlo. Sin embargo, cuando nosotros llegamos a este momento en el que Lucas nos tiene aquí hoy, nosotros podemos ver cómo se hace manifiesto. Se hace claro y explícito, se revela delante de nuestros ojos el contenido de las enseñanzas con las que Jesús ha cautivado a muchas personas.
y que hacían fluir después de 400 años de silencio y que fue con lo que cerró hoy nuestro hermano Luis el estudio del Antiguo Testamento, la palabra de Dios nuevamente entre ese pueblo que por su rebeldía había dejado de recibir, ¿sí?, esa revelación. Así que esta palabra de Dios aparece de nuevo entre el pueblo por la misericordia de Dios y es Cristo en su función profética, revelando esas verdades divinas conforme al propósito redentor, lo que nosotros vamos a ver a partir de ahora. Para alguien como Teófilo, que es el destinatario de la carta, a quien Lucas le escribió el Evangelio de Lucas para que pudiera saber las cosas que le han sido enseñadas con toda certeza, leer el contenido de las enseñanzas de Cristo va a crear un vínculo teológico entre la doctrina que él está aprendiendo de parte de los maestros y los apóstoles que circula en su tiempo. Recordemos que Teófilo está más adelante en el tiempo, Cristo ya murió, Cristo ya ascendió, la iglesia está empezando a extenderse, ya se fundó por allí la iglesia de Jerusalén, ya llegó el evangelio a varias ciudades de alrededor. En este momento lo que va a leer Teófilo le puede dar a él certeza y le va a dar a él certeza. Lo que me ha enseñado, ¿sí?, o lo que ha aprendido de los apóstoles es lo que Cristo enseñó. Son esos fundamentos del reino que ellos de manera personal pudieron escuchar y conocer de parte de Cristo. Un reino que comienza con la presencia espiritual de Cristo en la vida de gentes, ¿sí?, y que se va a extender a un reino físico y visible que será establecido en el regreso o en la segunda venida de Cristo. Eso es lo que Teófilo podría obtener, ese es el sentido para Teófilo. Toda la doctrina, toda la enseñanza, aquí está, de aquí viene, del testimonio de lo que Cristo enseñó. Pero nosotros vemos que allí comienza el pasaje en el versículo 20 diciendo, y alzando los ojos hacia sus discípulos. Ellos son los destinatarios inmediatos de este sermón. Para ellos, recibir esta enseñanza y este sermón representa las bases de la enseñanza del reino que les va a ser encomendado que ellos proclamen a las naciones. Ellos van a tener que ir y llevar el evangelio a toda criatura, es las instrucciones que dejó Jesús. ¿Y qué le van a llevar? Esto que Jesús les enseñó. Es como si pudiéramos ver que los discípulos están empezando a ser capacitados, a ser enseñados, a comprender las verdades divinas, las verdades espirituales y las verdades que tienen la capacidad de transformar la vida del hombre para que cuando ellos ejerzan su ministerio apostólico, en este momento son discípulos, después serán apóstoles, ellos puedan hacerlo en el poder de la palabra de Dios y no en la debilidad de sus propias palabras. Finalmente, para la gente que está allí, porque sabemos por el contexto anterior del versículo 19 que dice, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos, por todo el resto de la gente que estaba allí, y que nosotros hacíamos la distinción de los discípulos en el tipo de relación que tenían con Cristo, o más bien la falta de relación que tenían con Cristo. Era gente que estaba allí alrededor de Cristo, pero no tenía comunión con Cristo. Para la gente entonces sin ningún vínculo relacional con Cristo, que solo busca el beneficio de su poder milagroso, este sermón responde a su búsqueda interesada de Él y los confronta con la realidad de que no pueden experimentar las bendiciones espirituales de Dios si no reconocen la verdadera condición espiritual en la que están. Entonces, un sermón, un solo mensaje, con una trascendencia que al día de hoy y para nosotros también tiene tanto que decir y tanto que enseñarnos y tanto que confrontar y corregir en nuestras vidas para vivir como verdaderos discípulos de Cristo. Así que el principio que subyace en este pasaje es que Cristo enseña las verdades que acompañan la presencia del reino de Dios entre los hombres. Recuerda que decía, el reino de Dios se ha acercado y el reino de Dios trae términos. Es un reino en todo el sentido. No es un reino así como una influencia misteriosa que a ver qué puede hacer. Es un reino en todo sentido. Un reino que tiene un rey que tiene una voluntad que es soberana, ¿sí? Y que por lo tanto ese reino que se ha acercado tiene términos que no se están revelando aquí por primera vez, ya están revelados a lo largo de la Escritura, pero que Cristo viene y presenta de nuevo ante toda esa multitud, porque lo que la gente conoce de Dios en ese momento es la enseñanza pervertida
y diluida de los fariseos, ¿sí? Y la manera en la que ellos sesgan la Escritura de tal manera que toda la gloria sea para ellos y ninguna gloria sea para Dios. Así que Cristo enseña las verdades que acompañan el reino de Dios entre los hombres, no tomando como referencia lo que el hombre aprecia, sino atribuyendo valor a aquello que Dios ve con buenos ojos en sus hijos y en sus discípulos. Ahora, hoy vamos a abordar solamente una porción de las bienaventuranzas, no nos va a dar tiempo de hacerlo todo, pero específicamente en relación a las bienaventuranzas y ayes, porque a diferencia del Sermón del Monte, nosotros vemos que en el Sermón del Monte se presentan, ¿no?, un número más grande de bienaventuranzas. Aquí solo nosotros vemos 4 y vemos que junto con esas 4 bienaventuranzas vienen 4 ayes. Ha habido una discusión allí de bastante tiempo si será el mismo sermón o no, de cómo se compiló uno, cómo se compiló otro. La conclusión es que es el mismo sermón, ¿sí? Los estudiosos coinciden en que es el mismo sermón, ¿sí?, solo que recabado de diferentes fuentes, de tal manera que no expresa una cosa distinta y no son 2 sermones distintos, sino cada autor, conforme a su propósito, recaba y presenta la información que considera adecuada para su audiencia, en este caso Lucas para Teófilo, ¿no? Entonces, a través de estas bienaventuranzas y ayes, Cristo revela cuál es la condición de aquellos que experimentan la gracia de Dios acompañada de sus bendiciones y la condición de los que experimentan el juicio de Dios acompañado de sus maldiciones. Hoy vamos a ver la primera de estas condiciones que aborda la pobreza y la riqueza terrenales desde la perspectiva divina. La pobreza y la riqueza terrenales desde la perspectiva divina, y lo vamos a ver y nos vamos a centrar y vamos a estudiar este bloque de manera distinta. Normalmente lo estudiamos de manera secuencial, ¿verdad? Vamos versículo tras versículo, dado que en este pasaje tenemos una bienaventuranza y un ay, ¿sí?, que está separado por varios versículos. Hoy vamos a estudiarlos así en parejas, de tal manera que nos vamos a estar centrando en el versículo 20, que corresponde a la bienaventuranza, y en el versículo 24, que corresponde al ay. Así que ya hablando ahora sí de la bienaventuranza, y disculpen que haga la introducción tan grande, pero consideré pertinente explicar todo esto de manera que nos situemos ahora en el momento y en el contexto de lo que está sucediendo aquí. Ya hablando específicamente de esta bienaventuranza, nuestra cultura y nuestra cosmovisión antropocéntrica, eso quiere decir centrada en el hombre, todo gira alrededor de nosotros. De hecho, eso era lo que les comentaba hace un rato cuando cantábamos, ¿no? Escogemos si cantamos o no dependiendo de lo que queremos, de si nos gusta, si no nos gusta, ¿no? Si es un canto, o si quiero cantar o hoy no quiero cantar, hoy quiero venir a adorar a Dios, pero yo no voy a cantar, ¿no? No vienes a adorar a Dios si haces eso, hoy vienes a adorarte a ti. Y es lo que tenemos que reconocer. Nuestra cultura antropocéntrica ha definido la riqueza como la abundancia de bienes materiales, ¿sí? Eso significa que alguien rico es alguien que no tiene a su disposición recursos económicos suficientes para que sus necesidades fundamentales y aún las que no son necesidades básicas estén cubiertas y no padezcan ninguna preocupación, ¿sí? Obviamente dentro de esa riqueza hay niveles, pero la idea es la misma para todos. Mientras más posea, menos me preocupo de las cosas que alguien que no tiene se preocupa. Menos me preocupo de lo que nosotros llamamos subsistir, ¿no?, de sobrevivir en este mundo. Ahora, con el tiempo y ante la brecha de desigualdad que se ha hecho tan marcada entre los ricos y los pobres en nuestros días, el hombre ha querido mitigarla desarrollando conceptos de riqueza que ya no dependen de los bienes materiales que yo poseo, sino de los bienes que yo le llamo inmateriales. Así hay, y nosotros los podemos encontrar y ver continuamente, hay quienes hablan de que la verdadera riqueza o la riqueza que pueden gozar es la de tener una familia, o la de tener salud, o la de tener vivos a mis padres, o tener vivos a mis abuelos, ¿no? Cada quien define su riqueza. Y eso le ha dado más paz al hombre, porque entonces ya no importa si no tengo lo que él tiene, pero yo puedo disfrutar de una riqueza que él no. ¿Y a poco no hasta nos consolamos así? Él podrá tener todo lo que quiere, yo no, pero mira, aquí tengo mi familia. Él por tener eso ni puede ver a su familia. Él tiene que viajar tantas horas y tanto tiempo que no disfruta ni de la vida que se ha conseguido con ese dinero.
Y ahí estamos nosotros jugando malabares para no quedar tan mal porque no tenemos tanto como ellos tienen. ¿Sí? Redefinimos la riqueza. El problema es que no solucionamos nada. ¿No? El problema es que solo estamos cambiando nuestra confianza de un lugar en el que no debería estar a otro lugar en el que tampoco debería de estar. Lo opuesto a estas dos definiciones se considera pobreza. Y tenemos una expresión para el que no goza ni de un tipo de riqueza ni de otra. El que no tiene nada de dinero, pero tampoco tiene familia y tampoco tiene ya padres y tampoco tiene salud, ¿no? Y nosotros solemos decir, pobre, ¿no? ¿Sí o no? Pobre de este cuate, no tiene nada, ¿no? Si lo queremos decir con un poco más de empatía, decimos, pobrecito. Pero al final es lo mismo. No tiene nada prácticamente. ¿De qué tipo de pobreza y riqueza está hablando Cristo al abrir su sermón? ¿Qué juzga Dios como la pobreza que trae bienaventuranza y la riqueza que trae maldición? Y ahí entramos entonces a ver el versículo 20 que nos narra Cristo que alza sus ojos y mira a quiénes. A sus discípulos. Ahora Jesús no los está metiendo en una burbuja ficticia y está diciendo, esto es para ustedes, no es para nadie más. No, Jesús los está viendo a los ojos y les está dando a entender, esto es para ustedes y es importante que lo escuchen todos los demás. Lucas es detallado al mostrar que aunque la audiencia es diversa y su mensaje alcanza a todos los que la escuchan, la instrucción está dirigida a los discípulos de Cristo. Y lo que les dice inmediatamente es que ellos son pobres. No les dice aquellos son pobres. Fíjate cómo dice, bienaventurados vosotros los pobres. Viendo a los discípulos. Ustedes son los pobres, les está diciendo. Ustedes viven en una condición de pobreza, ¿no? Y ustedes son bienaventurados porque de ustedes es el reino de Dios. Así que esta palabra que Cristo emplea tiene la connotación, esta palabra de pobreza o de ser pobres, de hacerse pequeño o de acobardarse. Es como de encogerse, como de hacerse chiquito. ¿Alguna vez has visto a un perrito que ha sido muy maltratado? ¿Qué pasa cuando alguien se acerca con determinación? ¿Cómo hace el perro? Hace así, ¿no? Se encoge, se acobarda. ¿Por qué? Porque no sabe qué le va a pasar. No controla lo que le vaya a pasar. Su actitud es la de, pues lo que me pase, me va a doler menos si me encojo, ¿no? Bueno, eso es lo que quiere denotar, eso es lo que quiere expresar esta palabra. Nos habla de un grado de humillación, o incluso hay estudiosos que dicen que puede usarse hasta para referirse a la indigencia. Así, de esta manera, Cristo asocia la pobreza no con el bienestar material o inmaterial, sino con la condición espiritual. Ahora Mateo 5:3, que es el sermón del monte narrado por Mateo, nos arroja más luz sobre esto. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No están hablando Lucas y Mateo de dos pobrezas distintas, están hablando exactamente de la misma. Entonces, la manera en la que Cristo personaliza en ellos, en sus discípulos, esta afirmación se hace notoria al usar el vosotros y el posesivo vuestro. Y definitivamente debió de ser un parteaguas en la percepción de los discípulos que ellos tenían de sí mismos. Esto revela que quienes participan del reino de Dios se caracterizan por un espíritu desprovisto de cualquier tipo de riqueza. Así por definición, pero también por determinación. Esta no es una definición en la que, como sucede hoy con la ciencia, observamos qué pasa, lo analizamos, ¿sí? Y le ponemos un nombre y determinamos o decidimos y definimos un fenómeno. No, estos son los términos que Dios está imponiendo a la humanidad. Así que no es solo por la definición de Cristo, sino por la determinación del Dios soberano, ¿sí? Esa condición de pobreza es indispensable para poseer el reino de Dios. No es circunstancial, es determinada por Dios.
y es Cristo quien está enseñando a través de esto que la escala de valores del mundo se invierte, ¿sí?, de tal manera que quienes desean participar de las bendiciones eternas que Él ofrece deben de ser pobres en espíritu. Pero ¿qué es ser pobre en espíritu entonces? ¿Es el pobre en espíritu alguien que carece de todo bien material o inmaterial? ¿Son los pobres en espíritu aquellos que les ha ido tan mal en la vida que su único premio de consolación es que Dios los salve y los traslade a su reino? Definitivamente no. No es ni la experiencia la que me hace apto para el reino y no es, ¿sí?, la carencia la que me hace apto para el reino. De tal manera que nosotros podemos encontrar en la palabra hombres como Job, hombres como Abraham, allí está Nicodemo, ahí está José de Arimatea, ¿no? Se me fue el nombre ahorita de una hermanita que hospedaba en su casa a los hermanos, ¿no? Creo que era la de Roma. ¿Alguien se acuerda? Era Lidia, no me acuerdo. Bueno, creo que sí, ¿no? Allí está gente que tiene posesiones, ¿sí?, y que está dentro del reino de Cristo, ¿sí?, a quien ninguno en su época lo hubiera llamado pobre. Este no es pobre, ¿no? Y nada más voltea a ver a Job, ¿no? Todo lo que Job tenía, ¿no? De tal manera que de ese tamaño es la pérdida cuando Dios decide probarlo, ¿no? Entonces a ninguno de ellos de su época se les hubiera llamado pobres, pero al final son pobres de tal manera que Dios decide rescatarlos de su condición y hacerlos parte de su reino. Así que Dios no está despreciando al que tiene bienes materiales o inmateriales. Si ese fuera el caso, varios nombres que nosotros tenemos en la Biblia no tendrían por qué aparecer allí. Y la Escritura es clara al afirmar, ¿sí?, que es Dios quien concede al hombre pobreza o riqueza. Es Dios quien permite que el hombre prospere o no. Dice Deuteronomio 8:17, y está hablando Dios a su pueblo cuando lo está alimentando allá en el desierto, después de haberles provisto todo lo necesario. Dice el 17, y digas en tu corazón, ¿no? O sea, que no te rebeles, Israel, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Y ahí voy a hacer un breve paréntesis porque nuestra tendencia es como de que vemos una ventana y nos queremos aventar, ¿no? Y entonces uno puede, oye, pero el que se volvió rico haciendo las cosas malas, entonces Dios le dio la riqueza, Dios es malo porque se las dio por medio de cosas malas. No, Dios no es malo, ¿no? Dios permitió que ese hombre se hiciera de riquezas, no lo detuvo, no lo contuvo para que se hiciera de riquezas. Le dio manos, le dio cerebro, le dio todo lo que necesita alguien para ser rico. Como lo usó el hombre, lo eligió el hombre. Y es responsable de cómo se hizo de esas riquezas. No vamos a ser responsable a Dios. Sin embargo, es Dios quien permitió que a través de eso, ¿sí?, esa persona adquiriera esa riqueza. Así que terminando el paréntesis, Dios nunca condenó al hombre por poseer riquezas. Lo que Dios ha condenado, y es explícito en la Escritura, es que el hombre deposite su confianza en esas riquezas. Y está allí en Marcos 10:24, recordarás la historia, ¿no? Viene el joven rico y dice después el 24, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. ¿A quiénes? ¿A los ricos? No. ¿A quiénes? A los que, no estaba, yo dije, ¿por qué? No, sí está. A los que confían en las riquezas. Eso es lo que Dios condena. La confianza en las riquezas, el corazón depositado en las riquezas. Entonces, el problema no es un problema de posesión de riquezas, sino el amor a ellas y la confianza que se deposita cuando se tienen. El efecto de las riquezas es que cuando se aman, las riquezas no solamente llenan los bolsillos, no solamente llenan las cuentas de banco, no solamente llenan las casas y las recámaras de objetos de mucho valor, sino que también llenan el corazón. Las riquezas llenan el corazón, y un hombre que tiene el corazón lleno no tiene espacio y no tiene necesidad de buscar a Dios con urgencia. Esa fue la realidad con la que el ángel confronta a la iglesia de Laodicea en Apocalipsis capítulo 3. Acompáñame a Apocalipsis 3.
Fíjate, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, ¿y qué? De ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjate qué está diciendo. Tú te dices a ti mismo, yo soy rico, no necesito de nada. Y sin embargo tu condición real, como Dios te ve como es, fíjate todo lo que dice. Es bastante descriptivo y creo que es intencional la palabra al hacerlo. Bastante descriptivo como para que dimensiones que por mucho que creas que tienes, ¿sí?, en realidad estás en pobreza extrema. Fíjate, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tú ve y dile a eso a alguien y ¿qué va a suceder? Se va a ofender. ¿Y por qué me dices eso? ¿No? La bendición de que sea la palabra la que nos lo dice es que si en algo nos ofende es porque Dios está revelando nuestra condición. Fíjate, dice el 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Así que el amor y la confianza en las riquezas envanecen al hombre a tal grado que piensa que no tiene necesidad de nada más y oculta su verdadera condición. No sé si alcanzas a ver la relación entre la descripción de esta pobreza que vemos aquí en Apocalipsis y lo que está diciendo Cristo cuando llama a sus discípulos pobres. Es exactamente eso. Cuando dice, ¿sí?, bienaventurados los pobres, es como si estuviera diciendo, bienaventurados los desventurados, los miserables, los pobres, los ciegos y los desnudos. Los que no tienen nada en qué refugiarse. La confianza en las riquezas enmascara de tal forma nuestras necesidades espirituales que nos hace creer que no las tenemos. Que simplemente poseyendo más, invirtiendo mejor, siendo ahorrativos y cuidando lo que tenemos, nuestra vida puede gozar de absoluta certeza. Tenemos todo lo que necesitamos. Y por eso quise ser amplio en considerar tanto las riquezas materiales como las inmateriales. Porque quise incluir intencionalmente los otros tipos de riqueza que este mundo nos ha vendido como idea de no importa que no tengas dinero, si tienes esto eres rico. Porque cualquier tipo de riqueza, no importa si es en monedas o en lo que quieras, es una riqueza que desvía el corazón. Es una riqueza que cambia el objeto de tu adoración. A lo mejor no son la gran fila de ceros que hay en tu cuenta de banco, pero a lo mejor es el gran orgullo que hay porque tienes, ¿sí?, esos bienes inmateriales, esa familia. A lo mejor es tu educación, a lo mejor es el puesto que tienes en el trabajo y que ya te ascendieron, a lo mejor es el ministerio que tienes en la iglesia, ¿no?, o la influencia que tienes entre las personas, no importa cuál sea. Cualquier cosa que tú llames riqueza y que eso esté llenando tu corazón, no dejando espacio para las verdaderas necesidades espirituales que tiene todo hombre, ¿sí?, está escondiendo esa desnudez, esa pobreza extrema en la que todos nosotros vivimos a causa de nuestra condición pecaminosa. Querido, el único a quien Dios le da lugar en su reino es aquel que puede experimentar los efectos de su desventura, miseria, pobreza, ceguera y desnudez, poniendo su confianza y haciendo de Cristo su tesoro más grande. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué es bienaventurado el pobre de espíritu? Porque no teniendo nada en qué refugiarse, ¿sí?, ¿a quién recurre? A Cristo. Esa es la bendición. Esa es la gran oportunidad que tiene el pobre en espíritu. Que no está buscando cómo llenarse de lo que nunca le va a llenar. No está buscando cómo ocultar lo que es visible para los ojos de Dios. No importa si la gente lo ve o no. Dios lo está viendo. No tiene manera de presentarse delante de Dios dignamente y entonces reconoce
cuando escucha este evangelio, cuando escucha el mensaje de Cristo, que si de alguna riqueza se puede hacer, es de la que Cristo da. Y es una riqueza que viene de Él, que pertenece a Él. Es la justicia y la gloria de Cristo derramada en los corazones que, no teniendo más dónde refugiarse, se refugian en Él. Allí está la bienaventuranza del pobre. No es la pobreza en sí. No es bienaventurados los pobres porque son pobres. No. La bienaventuranza es que recibe de parte de Dios, y como resultado de esa pobreza en espíritu, un lugar en el reino, un tesoro fuera de Él, un tesoro inconmensurable, un tesoro que no se puede medir. Fíjate cómo la Biblia habla de esta relación entre el pobre de espíritu y Dios. El Salmo 40:17 dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará de mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no tardes. Ahí está el pobre de espíritu. ¿A quién voltea cuando tiene necesidad? A Cristo, a Dios. Porque sabe que no va a venir de otro lugar su socorro más que de Él. Y no importa cuánto tiene en casa o si tiene el refrigerador lleno o no. Es el corazón, es el espíritu que voltea a ver a Dios y dice: Señor, solo tú me puedes ayudar. Solo tú me puedes suplir. Fíjate, el Salmo 34:6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El Salmo 51:17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La actitud del pobre es la de buscar a quién le puede ayudar. Así como el mendigo levanta la mano para recibir misericordia del que pasa, el pobre de espíritu voltea sus ojos sabiendo al cielo que nada de lo que el hombre le puede dar lo va a sacar de su condición, sino solo lo que puede recibir de Dios. Y Dios está tan dispuesto y es tan pronto para venir a socorrer a esos hombres y a estos hombres que somos todos nosotros, tan miserables y que claman por misericordia. Él está dispuesto. Él quiere. Él está allí. Dios nunca se ha apartado. El problema del hombre no es que Dios se ha apartado. El problema del hombre es que el hombre se apartó de Dios. El problema del hombre es que, lleno de tantas cosas, dejó de clamar a aquel que le podía ayudar. Y entonces cada vez que tenía un problema, iba y checaba cuánto dinero tenía en la cuenta. Cada vez que tenía un problema, a lo mejor, pues yo no tengo, pero sé que mis papás sí, pues voy corriendo a casa de mamá y papá. Cada vez que tenía un problema, si tienes un cónyuge que es resolutivo, cada vez que tenía un problema, decía, pues voy a ver cómo me puede ayudar, cómo me puede resolver. Y entonces dejamos de clamar a Dios. Hace un momento, y pensé que era circunstancial, pero ahora lo pienso y no lo fue. Veía a un hombre que estaba allí en una entrevista que no había podido conseguir boleto para entrar a la final del mundial. Y decía: ya me endeudé, dice, tengo todas mis tarjetas llenísimas. Está allá en Nueva York esperando poder conseguir un boleto al mundial. ¿Y qué hizo ese hombre? ¿No? Dice: ya le hablé a mi vieja, a mi mamá, ¿no? Así dicen ellos, ser argentino. La vieja es la mamá, no la esposa, como acá en México, ¿no? Ya le hablé a mi vieja y ya mi vieja pidió un préstamo y ya le adelantaron y voy a ver si con eso puedo conseguir boleto al mundial. Ahí está, tan lleno de opciones, tan lleno de posibilidades, ¿sí? Tan lleno de caminos para conseguir lo que queremos y sin darse cuenta de que la verdadera condición, ¿no?, de que el verdadero problema está dentro de uno y perdiéndonos de la gran bendición y la gran esperanza que hay de buscar a Dios como nuestro único socorro. Así que Dios está dispuesto, y eso es lo que vemos en Lucas 18:13, cuando está allí el publicano orando al Señor y dice, el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Es la pobreza extrema de espíritu. No soy ni siquiera digno de voltear mis ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador.
Y fíjate qué dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Quién es el otro? El fariseo. El que siente que lo tiene todo. El que siente que no viene a que Dios le dé, sino que viene a darle a Dios. El que no necesita andar pidiendo misericordia de Dios porque Él se puede solucionar sus problemas. Dice, este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Así que hay un Dios dispuesto a resolver esa necesidad, a proveer para esa necesidad y no proveer pues con lo que puede, con todo lo que tiene. Con todas las abundantes riquezas de su gracia, es de la manera en la que Dios provee. ¿Pero a quién? Al pobre de espíritu. Al que reconoce la necesidad, al que no trata de resolverse por sí solo lo que es imposible de resolver al hombre, sino que busca con fe, ¿sí?, y con determinación al único que le puede ayudar. La recompensa es el reino de los cielos que pertenece a esos hombres a quienes Dios salva. No porque el hombre lo haya adquirido con sus riquezas, sino porque lo recibieron de gracia a razón de su pobreza. El sentido de la afirmación no es que necesito hacerme pobre de espíritu para ganar el cielo. Jesús no está diciendo, hazte lo que ya eres, ese no es ningún problema. El problema no es como que es que yo soy rico y ahora me tengo que hacer pobre. Eso pensó el joven rico cuando estuvo delante de Jesús. El problema no eran sus riquezas. El problema era el corazón que estaba depositado en ella. Y el joven pensó, es que ahora me tengo que hacer pobre en vez de reconocer, ya soy pobre. Ya soy pobre porque lo único que tengo es dinero. Ya soy pobre porque lo único que tengo es que puedo confiar en lo que me heredaron o en lo que construí a base de mi trabajo. Ya soy pobre. El Sermón del Monte dista mucho de ser una exigencia moral que demanda el esfuerzo humano. No es eso lo que Jesús está enseñando. El sentido real es que ya estoy en una condición de pobreza espiritual, pero si no lo reconozco y busco genuinamente al que me puede sacar de ella, esto es, a Cristo, entonces no gozo de la bienaventuranza, sino que me espera la maldición. Me espera el ay. Y es notable la manera en la que Cristo utiliza el presente para referirse a la bienaventuranza. Jesús no dice que el reino será suyo. Jesús no dice bienaventurados los pobres porque de ellos será el reino. Jesús dice bienaventurados los pobres porque vuestro es el reino de Dios. Y ese sentido posesivo del reino envuelve lo que debería ser nuestra perspectiva de la realidad del gobierno soberano de Dios en el presente y en nuestras vidas. Como sus redimidos hemos sido hechos hijos de Dios y ciudadanos de ese reino eterno. De manera que podemos decir que nuestras vidas son el espacio físico donde se manifiesta el reino de Dios, donde su voluntad gobierna. Y por lo tanto, el reino también es mío. Es como cuando dice la palabra, ¿no? Yo soy suyo y Él es mío. Es ese sentido de posesión perfecta, ¿sí?, llena de gracia y amor que hay en Dios para decir, hey, tú eres mío, pero dado que te he adoptado como hijo, ahora yo soy tuyo. Me puedes llamar mi padre, porque soy tuyo, porque cuentas conmigo. De esa manera nosotros somos llamados a ver el reino. Un reino que no está allá, sino que está aquí. Y dado que está aquí, ese reino lo tengo inmediatamente disponible en el momento en el que puse mi fe en Jesucristo. Es un reino que un día se establecerá totalmente en este mundo, no en un espacio limitado, sino abarcándolo todo.
En aquel día el nuevo cielo y la nueva tierra serán completamente el trono de Cristo y Él gobernará el ámbito terrenal de polo a polo. Y sin embargo, aquellos que son discípulos de Cristo, aquellos que se caracterizan por ser pobres de espíritu, ya viven y ya gozan de las realidades de ese reino inconmovible en sus vidas, donde la tiranía del pecado ha sido vencida, donde el poder del enemigo, que es Satanás, ha menguado de tal manera que ahora le podemos resistir. El único que gobierna en este reino es Cristo. Y si ese reino está en ti, el único que gobierna en tu vida es Cristo. Así que esa es la recompensa. Una recompensa presente, continua y eterna. Al pobre de espíritu que ha puesto su fe en Cristo porque no tiene nada más en qué ponerla, le es concedido que el reino de Dios esté en él y él esté en el reino de Dios. Pero también vemos la maldición ahí en el versículo 24 cuando dice: mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. La realidad para el que vive en esa riqueza, cuyo corazón manifiesta la soberbia de tenerlo todo arreglado sin necesidad alguna de Dios, la expectativa no es de más grandeza, sino de ruina. Los ayes no son lamentaciones de juicio. No es como cuando vas o están allí y te pegas en el borde de la cama y gritas ¡ay! No son ese tipo de lamentaciones. Los ayes son advertencias envueltas en la ira del Dios Santo que juzgará a los vivos y muertos conforme a sus obras aquí en la tierra. Y ay de aquel que despreció a Cristo, al verdadero Rey soberano, por disfrutar de la vanidad de las riquezas que este mundo le ofrece y despreciar las riquezas que Cristo ofrece al pecador. El juicio que Dios establece es que sus riquezas habrán sido todo el consuelo que el hombre pecador pudo disfrutar de una existencia que es eterna. Porque sí, Dios hizo al hombre eterno. Y el que vive en esta vida confiando y amando sus riquezas, vivirá el resto de su eternidad sin nada más a qué aferrarse, sin nada con qué cobijarse, sin abrigo para cubrir su desnudez y sin sustento para su alma atormentada por los dolores del infierno, donde Dios ya no consuela, sino que se experimenta el castigo al que en vida creyó que no tenía necesidad de él. Hermano, ya estoy terminando. ¿Y cuál es la aplicación de esto que Cristo enseñó? Quiero comenzar primero contigo, hermano, que conoces a Cristo, que eres su discípulo o te llamas su discípulo. Dado que la pobreza de espíritu es la condición de todo el que tiene un lugar en el reino de Dios, deberíamos preguntarnos: ¿es mi vida de comunión con Cristo una que refleja la pobreza de mi espíritu? ¿Es Él realmente mi tesoro más grande y se hace manifiesto en mis prioridades y en mis acciones? ¿Es cierto que tengo necesidad de todo como lo es un verdadero pobre en espíritu? Y que por lo tanto suplo toda necesidad delante de Él. ¿Es Él realmente quien gobierna con su voluntad nuestras vidas? ¿O vivimos con doble nacionalidad? Jugando unos ratos para el mundo y sometiendo nuestra vida a la voluntad de Dios en otros ratos. Hermanos, no nos engañemos. La advertencia a la Odisea no es una advertencia para gente que no conoce a Dios, sino para gente que dice conocerle, pero confía y vive, ¿sí?, descansando en sus riquezas, descansando en sus justicias, descansando en sus capacidades. ¿Sí? Aquí dentro del templo, aquí dentro de la iglesia, donde todo parece, ¿sí?, que es para Dios. La pobreza de espíritu se hace manifiesta en el creyente por la urgente necesidad de depender de Él cada día en su palabra, en la oración, en la comunión con Él que alimenta nuestro espíritu. Y entonces podemos representarle dignamente como discípulos que reflejan su señorío en nuestros hogares, en nuestras familias, como miembros del cuerpo de Cristo y de ese reino que Dios ha establecido entre los hombres. Así que somos llamados a examinar nuestro corazón y responder
Si vivimos buscando en Cristo la riqueza que nutre nuestro espíritu, o si vivimos buscando la riqueza que nutre nuestra vida carnal. ¿Es tu vida un reflejo del reino de Dios o no lo es? Es la pregunta. Es la manera en la que nos confronta este pasaje. Para ti, hermano, el consejo, ¿sí?, la exhortación es lo que dice el ángel a la Odisea en el versículo 18 de Apocalipsis 3. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué hago entonces? Hermano, pídele al Señor que te dé ojos para ver, que te permita apreciar tu condición. Una que alguna vez viste, pero que de repente pues, te empezaste a vestir casi como los sacerdotes del Antiguo Testamento aquí con tu efod y traes todo de lino y traes unas ropas maravillosas aquí. Pero por dentro no reconoces que sigues siendo el mismo pobre que tiene necesidad de Cristo y que si no es Cristo cada día el que te proporciona de sus riquezas incontables, entonces no tienes nada. No tienes nada. Solo aparentas una riqueza espiritual que en realidad no tienes. Y como dice la palabra, ¿no?, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que confesemos al Señor nuestro pecado, que Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Y entonces vayamos cada día a la presencia de nuestro Padre a buscar las riquezas, ese oro refinado del que habla Apocalipsis, para experimentar las riquezas de Cristo en nosotros. Ahora me dirijo a ti que estás aquí escuchando de Cristo, pero sin una relación personal con Él. ¿Crees que las palabras que hemos hablado hoy son las palabras de Dios hablándote a ti? ¿Puedes reconocer la pobreza que hay en tu espíritu a pesar de todo lo que tienes o no tienes? ¿Puedes ver que la necesidad más importante de tu vida no es una carrera, una reputación, un trabajo si no tienes, o uno mejor si lo tienes y no te va tan bien? No son fama ni relaciones en las cuales nosotros depositemos nuestra confianza. ¿Está Dios llamándote hoy a abandonar toda confianza que tengas fuera de Cristo y poner solamente tu fe en Él? Puedes oír su voz dulce y firme diciéndote, ven a mí, que yo te sacaré de tu pobreza, y al mismo tiempo advirtiéndote que si hoy fueras llamado a su presencia, no tienes ningún lugar en su reino, y que todo lo que hoy atesoras como tu riqueza, de nada te servirá en la eternidad. Si es así, entonces clama como solo un pobre de espíritu puede clamar. Sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados y mi orgullo sí que me tiene en esa ceguera, que me hizo pensar que no tenía necesidad de nada, y hoy reconozco que lo que necesito es a Cristo y nada más. Límpiame de todos mis pecados por la sangre de Cristo y hazme un hijo tuyo que tenga un lugar en tu reino. Hermanos, el Señor Cristo está revelando los términos de ese reino inconmovible que Él vino a establecer entre los hombres. Y la pregunta es, ¿somos ciudadanos del reino o estamos fuera de él? Y no escogemos nosotros cómo responder esa pregunta. Cristo está diciendo los términos en los cuales cada uno se debe de evaluar para poder ver si está cubierto por su gracia o si está desprovisto de ella. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Padre amado, gracias, Señor. Gracias por la misericordia y paciencia con la que tú nos hablas hoy, Señor. Ciertamente palabras duras y palabras que confrontan nuestra pasividad ante realidades, Señor, que no podemos esconder. Y es que no tenemos nada sin ti, Señor.
pero palabras también, Señor, que son como bálsamo. Palabras también que vienen acompañadas de consolación. De que si reconocemos, Señor, nuestra pobreza, si reconocemos nuestra desnudez, Señor, cómo estamos desprovistos y somos miserables, Señor, cómo estamos ciegos para no poder ver nuestra verdadera condición, Señor. Si lo reconocemos hoy, tú tienes para nosotros misericordia. Tú tienes gracia, Señor, disponible a nosotros, para que en arrepentimiento y fe en Jesucristo seamos enriquecidos eternamente por Él, Señor. Padre, no dejes nuestros corazones en paz. No dejes nuestros pensamientos en paz. Señor, no dejes nada en paz en la vida de aquel que no tiene puesta su confianza en Cristo, Señor. Vuélcalo todo, Padre Santo, si eso es necesario para que reconozcamos nuestra condición y pongamos nuestra fe en tu Hijo, Señor. Gracias por esa provisión que tú nos has dado en Él. Gracias porque viendo nuestra condición no nos ignoraste, Señor. No nos despreciaste, sino que nos viste con compasión y con amor, para darnos esperanza por medio de la vida, muerte y la resurrección de tu Hijo. Gracias porque no es una fe ciega, Señor, es una fe real, es una fe viva, una fe que descansa en la obra de Jesucristo para cubrir, Padre, nuestros pecados por medio de su sacrificio en la cruz. Gracias porque ese Cristo está vivo, porque ese Cristo ha vencido a la muerte, Señor, y es capaz de librar a todo hombre de su condenación, solo, Señor, creyendo en Él y haciéndolo con fe, Señor. Te rogamos que tú proveas, Padre, aún de fe al que no la tiene. Que tú muevas el corazón, Señor, del que cree que no necesita nada, a reconocer, Padre, que realmente necesita a Cristo porque no tiene nada, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y nos ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo. Amén.